Es esa. En algunas entrevistas, dicho sea de paso, el presidente de esa caja asegura que darían préstamos, tome nota, al 0.010%. ¿Se pueden imaginar ustedes un crédito con ese interés? Asumiendo, por supuesto, que hay algo de realidad en esa esperanza para algunos de que esto se pudiera llegar a dar. ¿Alguien vigila que no haya engaños en esos sueños? Eso por un lado. Por el otro, no es hacer política, sino populismo político, con la reserva sobre el posible engaño. Esta renovada alianza amenaza con retomar lo que en un inicio Castillo no dejó de lado, pero no fue tan brutal como ahora, que es el copamiento del Estado como botín, tal como lo estamos viendo en diversos ministerios y oficinas del Estado, destrozando este ya precario pero resistente aparato público en el que en los últimos años pues se estaba consolidando de a pocos una plana profesional. Pero esta, por supuesto, no sirve para sus planes. El viernes renunció la viceministra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su carta es igual de dura que la de otros ex colaboradores del régimen de Castillo. Dice que el sector transportes no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnicas requeridas para garantizar la eficiencia de la gestión que se les encomienda en posiciones además claves, ¿no es cierto? No solo para el sector, sino también para el país y para su imagen que se proyecta internacionalmente. Es así que la actual realidad que atraviesa el sector convertido en una aparente agencia de empleos para colocar o para copar colocaciones que requieren de comprobada experiencia y calificación. En el MTC el copamiento tiene un objetivo claro: desplazar a los técnicos que se niegan a aceptar presiones, que se niegan a aprobar proyectos sin sustento ni respaldo técnico en un día, sin saber qué otros intereses hay detrás de ellos. Ya la congresista Susel Paredes ha adelantado algo sobre eso. ¿Qué ha dicho? Que se ha ofrecido a congresistas obras desde el MTC para asegurarse votaciones a su favor. Se han corroborado también visitas del ministro Silva a varios congresistas, tan real como la existencia de un correo interno del MTC presionando a una funcionaria pública para que agilice obras. La exclusiva es de Marco Vázquez y Walter Jiménez. Señor Juan Francisco Silva Villegas. Hay un ministro tan poderoso que ha sobrevivido 4 gabinetes, ha continuado, no le pasa nada, es antibalas, el presidente no lo toca. El intocable ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y su agencia de empleos. No necesita a los premier, a los primeros ministros, se pasa de frente. Se pasa de frente. El poder que tiene es muy grande, casi es un vicepresidente. Juan Silva es un caso ya especial. Una viceministra como gota que rebasó el vaso, que renuncia y le dice por escrito que el MTC está descalabrándose por las pésimas designaciones conocidas que lo copan, mueve su línea de flotación. El museo del terror de los funcionarios inadecuados es transporte. En primer lugar, hacerles llegar un gran saludo, un abrazo fraterno de parte. Juan Silva, el ministro más allegado y poderoso de Pedro Castillo, dirige el MTC con más designaciones cuestionadas del Perú. Borrachos, copiones, amigos de Cerrón, pegalones, inaptos, reportados por Panorama y por todos. Un desfile que encabeza él mismo, que dio un salto cuántico impensable y fue nombrado ministro. Sí, juro. Sin embargo, así ha sabido seducir, todo indica con el poder de la caja, al Congreso de la República. Entonces hay congresistas que yo he escuchado que dicen, es que ese ministro no está mal. ¿Por qué le está haciendo varias obras? No quieren firmar la moción de censura que yo he presentado hace tiempo y llego máximo a 15 y no consigo las firmas. ¡No quieren firmar! Estos son correos electrónicos exclusivos del secretario general del MTC al jefe de Provías Descentralizado que podrían explicar a la vez la salida de la viceministra y el poder de seducción del ministerio
de las carreteras. En ellos, inusualmente, un secretario general pide prioridad sobre proyectos que deberían aprobarse técnicamente y casi confiesa que tiene compromisos asumidos. De acuerdo a los compromisos asumidos en las reuniones de trabajo, se priorizó la atención de 7 proyectos, por lo que solicito a su despacho viabilizar y gestionar con suma diligencia la ejecución de dichos proyectos. Sobre los correos volveremos más adelante, porque se priorizan algunos proyectos como dicen los correos y otros no, es un secreto a voces. ¿Cuál es la hipótesis? Que como hay tanto dinero y se asigna el dinero de las obras a los distritos, provincias y regiones para hacerlas, los alcaldes y gobernadores de las regiones buscan a los congresistas de sus regiones para que los apoyen en conseguir el dinero para las obras. De acuerdo a los compromisos asumidos, se priorizó la atención. Lo que quisiera explicar es que el congresista o la congresista es una persona que tiene la capacidad de poder pedir cita con el ministro para que puedan priorizar la obra entre tantas que están en cola. Los congresistas necesitan a un ministro como Silva que les abra la puerta a ellos y a sus proyectos de caminos, de carreteras o de puentes que le llevan. Necesitan que les dé luz verde, sean viables o no, en el famoso Provías descentralizado. El caso de Provías descentralizado es de Ripley en este gobierno. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que maneja miles de millones de soles, pero que ha tenido 5 jefes en solo 6 meses. Provías descentralizado es la llave para que los congresistas de provincia trasladen la plata del MTC a sus proyectos de caminos y carreteras de sus regiones. Sin embargo, todo tiene un estricto procedimiento evaluador que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estaría dispuesto a saltarse. Saltarse el procedimiento técnico para su aprobación habría traído los problemas con la viceministra renunciante. Pues estos son los formatos que se deben llenar y presentar, normados por resolución, para que los proyectos sean declarados admisibles y aptos en el llamado Sistema de Priorización de Proyectos, SPP, del Ministerio. Lo mínimo. Contenido mínimo del expediente técnico. Si no se hace bien, la obra no sale bien. Adendas, extensiones, arbitrajes, paralizaciones. La evaluación de lo presentado en estos formatos lleva varios días y lo hace personal del ministerio. Pero ahora pedirían saltarse con garrocha y suavizar esos procesos. Panorama ha obtenido en exclusiva la denuncia dirigida al jefe de Provías descentralizado de una de las coordinadoras que se encargan de la evaluación y monitoreo de tales proyectos de inversión para ser declarados aptos. El documento y sus conclusiones parecen botón de muestra de cómo obligan ahora en el Ministerio de Silva a aprobar a la mala proyectos. Así señala. La hostilización se acentuó cuando se intentó obligarme como coordinadora de proyectos y por ende a los especialistas a darles la conformidad a proyectos nuevos que, según se manifestó, eran de preocupación de la Oficina de Presupuesto y de la Secretaría General. Es decir, órdenes del mismo secretario general del ministerio que se interesa ahora en proyectos sin ser su función.
a efectos de solicitar financiamiento para expedientes técnicos y ejecución de obras sin que estuvieran registrados en el Sistema de Priorización de Proyectos, SPP, incumpliendo el marco legal. Proyectos que no contaban con expediente técnico o cuya vigencia estaba vencida, sin certificación ambiental. Es decir, según ella, asaltarse con garrocha la parte técnica de la evaluación para que salga la plata y felices todos. ¿Dónde se originó ese llamado a pasarse las luces rojas? En los correos que envía el mismo secretario general del Ministerio de Transportes con copia al ministro Juan Silva. Su nombre, Nicolás Bustamante. Nicolás Bustamante Coronado, secretario general. Primero, empezamos por un distrito en Chota, tierra del presidente. Bustamante Coronado, Nicolás, martes 1 de febrero, para J. Pino, con copia Silva Villegas, Juan Francisco. Estimado José Luis Pino, de acuerdo a los compromisos asumidos en las reuniones de trabajo realizadas con la Municipalidad Distrital de Anguía, se priorizó la atención de un proyecto adicional, por lo que solicitó viabilizar y gestionar con suma diligencia la incorporación de dicho proyecto a la lista antes enviada. Y seguimos, como varios botones de ejemplos, con 7 compromisos asumidos más. Bustamante Coronado Nicolás, viernes 28 de enero, para J. Pino, con copia Silva Villegas Juan Francisco. Estimado José Luis Pino, de acuerdo a los compromisos asumidos en las reuniones de trabajo realizadas con la Municipalidad de Socota, Catache, Santo Domingo, Canta, Tambopata, Churcampa, se priorizó la atención de 7 proyectos, por lo que solicito a su despacho viabilizar y gestionar con suma diligencia la ejecución de dichos proyectos. Todo estaría bien si no fuera porque ya sabemos por la coordinadora denunciante cómo los quieren hacer pasar, sin que estuvieran registrados en el Sistema de Priorización de Proyectos, SPP, incumpliendo el marco legal. Proyectos que no contaban con expediente técnico o cuya vigencia estaba vencida, sin certificación ambiental. Cualquier comisión congresal, si es que no tienen congresistas visitantes del MTC, podría preguntarle al secretario general si algún parlamentario lo llamó por esos proyectos o llevó a tales alcaldes. Panorama hizo consulta oficial al Ministerio de Transportes por los emails, pero no tuvo respuesta. Carreteras, caminos, puentes, pequeños caminos, y entonces esa plata está en el ministerio y depende del ministro y de los órganos competentes dentro del ministerio de trasladar ese presupuesto al presupuesto de los gobiernos subnacionales. Entonces, es mucho poder porque es muchísima plata. Lo cierto es que el romance MTC congresistas por aquello no es amor al chancho. Esos chicharrones han evitado que Juan Silva comparezca hace tiempo en el Congreso. No solamente eso, no solo es plata. Aquí, esa es la parte de corrupción económica. Pero acá hay algo más poderoso que la plata, el poder. Porque ahí están los votos, con eso puede controlar los votos para impedir la vacancia. Plata y poder. Eso tiene Silva, por eso no lo tocan. Plata de las obras, poder para cubrir al presidente. ¿Cómo lo va a sacar, pues, entonces? Son 2 cosas. 2. El ministro más poderoso e importante para Pedro Castillo maneja el ministerio más descalabrado de todos por designaciones atroces de los últimos meses. El ministro de Transporte es el seguro de los votos para impedir la vacancia del presidente. Esa es mi hipótesis. Ahí está su poder. Pedro Castillo
y un lugarteniente llamado ministro Juan Silva, dispuesto a quedarse con uñas y dientes. Y proyectos. Clarísimo los documentos y clarísima también la explicación de la congresista Susel Paredes. Más clara ni el agua.